Bueno, vamos a ver ahora 65 curiosidades infames de Spider-Man Across the Spider-Verse. Curiosidades dignas de un Oscar que encontré en Spider-Man Across the Spider-Verse. Ey, pero antes hay que ponernos guapos. Listo. En la comunidad punk se usa el Blue Lace Code, es decir, la persona que lleva un listón azul se reconoce por haber desvivido a un policía. En la película, Hobie utiliza agujetas azules, y cuando Miles le pregunta si en su mundo también murió el capitán, Spider-Punk responde de manera cortante y fría, tal vez porque él hizo este evento canon con sus propias manos. En la presentación de Spider-Punk vemos que su chaleco y plumilla tienen las iniciales FNSM, lo cual significa Friendly Neighborhood Spider-Man, o el amistoso vecino Spider-Man. En la escena donde regañan a Miles por sacar malas notas en la lengua nativa de su madre, que es el español, la mamá chasquea los dedos y la onomatopeya es una bandera de Puerto Rico. En la primera película vimos que junto a Spider-Man aparecen la cantidad de palomas equivalente al número de Spider-Mans que aparecerían en esa película. En esta escena de la secuela vemos una mayor cantidad de palomas, representando que en esta película veremos aún más variantes del Hombre Araña que en la primera parte. En una sola toma podemos ver a la familia de Peter y Gwen conviviendo en distintas épocas del año. Cuando llegó Halloween, Peter se disfrazó del lagarto, siendo una referencia a que, motivado por el bullying que recibe, él se convertirá en este villano. Curiosamente, justo en esa escena están comiendo bagels. En otro fragmento, Peter tiene una playera que me recordó mucho al Spider-Man de la serie animada. Pudimos ver que Miles se ha enfrentado a diversos villanos del Hombre Araña, como el Armadillo, en una versión más caricaturizada que la vista en los cómics. También se enfrentó a este villano. Muchos creen que es Kraven el cazador, pero Kraven se caracteriza por usar piel de león en su traje. Lo que vemos aquí es un abrigo de oso, así que podría asegurar que en realidad es el villano Grizzly, un villano con traje de oso. Ella. En otro frame vemos al villano Frogman, el cual también viene de los cómics, pero recientemente tuvo una aparición en el UCM, específicamente en la serie de She-Hulk. Miles promociona talco para bebés, pues fue lo que Peter B. Parker le recomendó usar en el traje para evitar rosaduras. Usa talco para bebé en el traje, en axilas e ingles, no quieres que se te irriten. Lamentablemente, la primera lección que le dio su mentor lo terminó funando, pues en el mundo real hay una polémica que relaciona el talco para bebé con un tipo de cáncer. En el universo de Paviter o Spider-Man India, las onomatopeyas aparecen en idioma hindú, en lugar de aparecer en inglés o español. En este mismo universo vemos un pequeño cameo de Zomato, el equivalente a Uber Eats en la India, confirmado por este anuncio que dice ordena tu comida online. Incluso el colisionador muestra su progreso con valores numéricos en hindú. Aquí hay una tablita que muestra que no miento. En el universo de Spider-Man, Amigo, mira esos detalles que no me la vi 2 veces la película. No me di puto cuenta. el presidente de los Estados Unidos es el opresor Norman Osborn, pero parece que en la adaptación el presidente es Kingpin. Tras llegar al mundo de Miles, vemos a Redex, la versión de FedEx en esta dimensión, al igual que un mural del movimiento Black Lives Matter, que también vemos representado en la mochila de Miles. La maestra que cita a los padres de Miles se llama Miss Weber. Tal vez es la versión no arácnida de Charlotte Weber, la Spider-Man minusválida y LGBT, que por cierto aparece en la escena de persecución. La escena del Spider-Man de Lego fue creada por un niño de 14 años llamado Preston, pues llamó Eso lo sabía mucho. la atención de Sony y Marvel al recrear el tráiler de Across the Spider-Verse con Legos. Ella es la maestra que confrontó a Miles por sacar malas calificaciones intencionalmente. Al parecer desarrolló una buena amistad con los padres de Miles, pues fue invitada a la fiesta que era tan importante para el padre de Miles. En el universo de Miles existe una aplicación que se llama Ayo Taxi, anteriormente una manera muy popular de llamar a los taxis en Estados Unidos. En la primera película aparece un niño con una mirada muy... En esta secuela regresa con la misma mirada y al parecer aún no lo llevan al psicólogo. Miles salva al capitán de la dimensión de Paviter, lo cual es una intervención al canon, pues un capitán tiene que desvivir en la vida de Spider-Man. Por eso es que Gwen recibe una alerta que dice evento canónico incompleto. Junto a esta alerta vemos el código ASM90, lo cual significa Amazing Spider-Man número 90. Y el cómic número 90 de Spider-Man es donde acontece la muerte del capitán Stacy. Cuando Miles y los demás llegan al lobby de la Sociedad Arácnida, Jessica pregunta por Spot, en español La Mancha. Acto seguido vemos a todos los Spider-Mans haciendo chistes sobre el villano. Un bonito detalle cuando sabemos que Spider-Man es conocido por ser alguien que nunca para de decir chistes. Muchos Peter Parker saludan a Gwen más que a cualquier otro miembro, pues en todos los universos Peter Parker pierde a Gwen. Y ver una versión Spider-Woman de Gwen Stacy es algo que hasta el Peter Parker de los cómics le generó un shock emocional. Dentro de una cápsula para retener villanos, vemos al actor Donald Glover, el cual es responsable de crear el efecto mariposa que termina
terminó con la creación de Miles Morales, así que esta escena de ellos viéndose fijamente a los ojos es algo muy significativo. Tal vez Spot pueda multiplicarse. En varios frames del futuro que le muestra a Miles, vemos varias siluetas de Spot abrumando a Spider-Man. También podemos ver al villano dividiéndose. En esta misma visión aparece una trágica escena del futuro, con muchos Spider-Mans abatidos, y uno de ellos, tristemente, es el Spider-Man chiquito. Cuando Peter B. Parker aparece con su hija, podemos ver que tiene unas pantuflas que dicen Cool Dad o Papá Cool. Miguel le muestra a Miles la línea del tiempo, la cual es la misma del universo cinematográfico de Marvel. Después le muestra el canon. Aquí vemos la mordida de la araña de Tobey, la crisis del simbionte de este mismo, y vemos el beso de Spider-Man con el amor de su vida. Entonces, ese beso es un evento canónico que no puede faltar en la vida de Spider-Man. ¿Será que en la siguiente película veremos el beso canon de la vida de Miles? Las pérdidas de Spider-Man son un evento canónico. Vemos la pérdida de Peter B. Parker, la pérdida de Flash Thompson y la pérdida del Spider-Man del mangaverso. En otros nodos del canon vemos el cómic de Spider-Man No More, pero en la versión de Spider-Punk, o sea, cómo lo vivió él. También vemos este panel tan icónico de Spider-Man, pero con Jessica Drew. Peter B. Parker estuvo junto a Miguel cuando presenció la destrucción del universo de su hija, significando que Peter B. Parker fue uno de los miembros fundadores de la Sociedad Arácnida, estando incluso antes de que las normas y reglas de cómo cuidar el canon fueran establecidas. El Capitán Stacy de Spectacular Spider-Man pasó a la historia como una de las personas que más apoyó al Hombre Araña, alguien que se ganó el cariño de los fans. Pero ahora sabemos que su destino fue el mismo que el resto de capitanes, gracias a esta escena. Hablando de eso, cuando Peter B. Parker ve cómo perdió al capitán, su reacción es muy melancólica, y eso es porque cuando el Capitán Stacy murió, le pidió a Peter que cuidara a su hija. Todos sabemos que Peter falló, perdió a Gwen, y en parte por su culpa, acontecimiento que marcó a Spider-Man de por vida, teniendo que hablarlo incluso con su esposa Mary Jane años después del acontecimiento. Por eso es que Peter Parker no puede ver este recuerdo fácilmente, por lo que significa para él la muerte de un Stacy. Gwen le dice a Miles que en todos los universos la relación entre Spider-Man y Gwen no termina bien, y justo están en una torre con un reloj, paralelismo de aquel momento trágico en la vida de Spider-Man. Amigo, no me di cuenta. Cuando todos los Spider-Mans rodean a Miles, vemos a Penny, pero a diferencia de la niña tierna y alegre que vimos en la primera película, ahora se ve deprimida. ¿Por qué? Tal vez ya pasó por todo lo que le pasa en los cómics. Eso o vio el R34 que le hacen. En los cómics, la onomatopeya que se muestra al lanzar una telaraña es esta. Cuando el Spider-Rex lanza su telaraña, la palabra TWIP tiene un guión que separa la letra T del resto de letras, un paralelismo a la manera de escribir T-Rex. Vemos un caso similar cuando Miles llega a la dimensión donde Spider-Man no existe. Tras revelarle a su madre que él es el Hombre Araña, su madre no sabe ni quién es el Hombre Araña, porque en ese universo no existe. Ante la situación incómoda, Miles hace la seña de disparar telarañas. Esta vez la onomatopeya está acompañada de unos signos de interrogación, debido a que ni Miles, ni la madre, y tampoco muchas personas en la sala sabían qué era lo que estaba pasando en este momento. Durante la persecución, Spider-Monkey le quita un vaso de refresco a Mary Jane Spider-Woman y se lo arroja a Miles. Acto seguido, él toma una caja de pizzas y se la arroja al mono. El test de Rorschach es un test psicológico utilizado para conocer e investigar los rincones de la mente del paciente usando estas manchas de tinta. Durante la sesión del Spider-Man psicólogo y el Spider-Man random, vemos una referencia al test de Rorschach. Si te fijas, hay una mancha de tinta con forma de araña hasta el fondo. En la Sociedad Arácnida no solo se preocupan por la salud mental, también por la física, pues en el complejo hay varias salas de entrenamiento, como un simulador de levantar un edificio, hazaña que Spider-Man ha logrado en los cómics. También hay varios hologramas de entrenamiento con cada villano de Spider-Man. Y ojo que estos hologramas son los diseños clásicos de estos antagonistas. Y llegamos a mi favorito, el cual parece ejercitar la resistencia de Spider-Man con un simulador de una escena que tal vez te sonará un poco familiar. Un pequeño detalle que noté es que Spider-Man Unlimited golpea por accidente a Spider-Woman, haciendo que se apene. No me refiero a que sea un pene, me refiero a que le dio pena. La marca de coches Hyundai fue uno de los patrocinadores de la película, produciendo un comercial protagonizado por Miles y Gwen, y durante la película vemos una abundante presencia de esta marca de coches, principalmente en la tierra futurista de Miguel O'Hara. Gwen pertenece a una banda llamada The Mary Janes, hecho capturado directamente de los cómics, conformada por Glory Grant, Betty Grant y liderada obviamente por Mary Jane. Durante toda la película, los espejos son utilizados para expresar cómo se sienten los personajes. Cuando Gwen extraña a Miles, cuando Gwen desea que su padre sepa quién es Spider-Woman y cuando Gwen desea que su padre sepa quién es ella. En el universo de Gwen, el tío Ben sigue vivo. Lo podemos ver en varios fragmentos durante la escena. Aquí también vemos que Peter tiene en el mismo carril de fotos a Gwen
Gwen y Spider-Woman, sugiriendo que tal vez esta fue la manera en la que se dio cuenta de su identidad secreta, tomándoles fotos. La persona que molesta a Peter Parker en este universo es Ned Leeds, el cual en su universo original es mejor amigo de Miles Morales y en el UCM es mejor amigo de Peter Parker. Gwen se enfrenta al lagarto, que en realidad es Peter Parker, y en ese momento podemos ver por primera vez cómo se vería el traje de Spider-Woman sin su capucha. Cuando Peter está a punto de morir, le dice la siguiente frase a Gwen: solo quería ser especial como tú. Esta frase fue extraída directa y exactamente de los cómics cuando Gwen pasó por este momento. El estilo de animación acuarela que vemos en el mundo de Gwen está inspirado en la estética que tienen algunas portadas de sus cómics. Vaya, hasta las estructuras cuando reciben daño derrochan pintura acuarela. ¿Vieron la playera que el padre de Gwen tiene? Esta playera es de una escuela de gimnasio. Los movimientos de Gwen al momento de pelear o balancearse son muy limpios y en algún momento parece que estás viendo una bailarina de ballet. Tal vez esta playera sugiere que el padre de Gwen la llevaba a clases cuando ella era pequeña, siendo este un momento muy especial entre ellos dos, justificando por qué Gwen tiene esas zapatillas que se usan en gimnasia y ballet formando parte de su traje, y siendo tal vez la razón por la cual más adelante, al separarse de su padre y querer dejar atrás su mundo y su dimensión, se deshace también de esas zapatillas que la conectan con su padre, cambiándolas por unos tenis. El buitre de la dimensión shakespeariana llegó al mundo de Gwen, específicamente a un museo sobre Jeff Koons, quien es un empresario, artista y escultor responsable en la vida real de crear estos perritos de globo que se ven por aquí. Tras la intervención de Spider-Man 2099, él se presenta, y como ya es tradición, al momento de su presentación vemos su cómic, que de hecho es una reinterpretación del primer volumen de Spider-Man 2099. Miles Morales conoce a Spider-Bite, y algo entre ellos dos conectó. Puede que sea atracción natural o empatía, pero esa conexión provocó celos en Gwen, que termina jalando a Miles con una telaraña para apartarlo de ella. En esta misma escena, Miles escucha que No me había dado cuenta, amigo. Ay, Gwen celosa, qué rico. Miguel está muy enojado, y también escucha un comentario afirmando que a Miguel le gustan las empanadas de la cafetería. Esa es la razón por la cual Miles lleva una cajita con empanadas para bajarle el enojo a Miguel. ¿Soy el único al que eso se le hizo algo tierno? Antes de llegar con Miguel, Hobby tiene una conversación con Miles, en lo que él se está robando pequeños artefactos de esta sala, artefactos con los que construiría los relojes de la Resistencia, explicando su aspecto más chatarrero. Lo siguiente es un detalle que pasa un poquito desapercibido. Para entenderlo, tengan presente que el primer traje de Miles, el cual compró en una tienda de disfraces, representa la etapa de miedo e inseguridad que el protagonista tenía por el peso de tener que llenar ese vacío que Peter Parker dejó al fallecer, dudando si en verdad podría ser Spider-Man. Durante un fragmento en la batalla con Miguel, la película... Sí, le aparece la máscara, amigo, yo te juro que lo vi cuando le quita la pulsera y empieza... Así, se le ve la máscara. Nos dice sutilmente que ese niño con miedo e inseguridad por su identidad regresa. Miles tiene miedo una vez más. Miles vuelve a dudar si en verdad merece ser Spider-Man. En esta misma secuencia hay un segundo salto de fe que pasa muy rápido. En la primera película nos enseñaron que Spider-Man tiene que estar relajado y tranquilo para poder despegarse. En la escena del salto de fe, visualmente nos dicen que Miles no estaba tranquilo ni relajado, pues en lugar de despegarse, sus dedos arrancan el vidrio con fuerza, debido al miedo que tiene. Un momento similar a este se repite en la secuela durante su batalla con Miguel, demostrando que Miles vuelve a sentirse con miedo e inseguridad como aquel niño de Brooklyn. Cuando Miles vence a Miguel, este cae y vemos una secuencia hermosa con muchos Spider-Mans que estaban observando la escena. Uno de ellos es Espectacular Spider-Man, que llevaba en sus brazos a Spider-Cat para que la fuerza del tren no lo volara por los aires. En esta toma vemos la muerte del tío Ben en diferentes dimensiones. Sí, vemos la dimensión de Tobey, Espectacular Spider-Man, y la del juego de Amazing Spider-Man. Me sorprendió mucho ver esta referencia, ya que este juego es considerado como uno de los peores juegos del Hombre Araña, y aún así lo incluyeron. Una prueba más de que esta película está hecha con muchísimo amor por el personaje. La máquina para regresar a las personas a su dimensión escanea el ADN de Miles, y desde aquí nos decían que Miles no iría a su dimensión original, sino a la dimensión de donde provenía la araña que le mordió, la dimensión 42. Mayday, la hija de Peter B. Parker, parece que tiene un peluche del Duende Verde y otro de Doctor Octopus o el buitre. Durante la escena en la que Spot cuenta su historia de origen brutal, vemos por un breve momento a un chico con el cabello de Miles Morales Tierra 42, el cual es el villano Prowler. La araña estaba a punto de picarle antes de ser llevada a la dimensión del Miles que todos conocemos. Significa que Miles de Tierra 42 tenía que ser Spider-Man, y nuestro Miles tenía que ser un villano más, pues los colores de su sentido antes de conocer a Peter Parker eran los colores del Merodeador, villano que él es en aquella tierra donde la araña no le picó. Miles llega a la dimensión donde no existe Spider-Man, la dimensión donde él es el Merodeador, antes de ser descubierto
por su madre, se cubre con su clásica chamarra, pero a diferencia del verde con rojo que caracteriza su clásica chamarra, esta tiene el color morado característico del villano merodeador. Otra curiosidad sobre este mundo es que sabemos que el graffiti o aerosol representa la parte del tío de Miles que vive en él, su lado artístico, su lado creativo, pero también es el lado que es el merodeador. En esta dimensión, Miles es el merodeador. Esa esencia de su tío tiene a Miles por completo. Por eso es que este mundo parece estar hecho con aerosol y muchos detalles parecen ser un graffiti. Cuando Miles está amarrado parece que le pusieron unos guantes aislantes de electricidad. De hecho, vemos cómo no puede generar una carga completa al tenerlos puestos, lo cual me dejó pensando, ¿cómo sabe el tío Aaron y Miles Ozuna que el Spider-Man de Miles puede generar electricidad? Incluso hay un momento donde Miles logra rasgar esos guantes y generar una chispa más consistente, cambiando su cara de preocupación a una cara de confianza. No me puedo ir sin agradecer a mi amigo Cryboy por dibujar a mi avatar como una variante de Spider-Man. De mi parte es todo, les mando una nalgada esquizofrénica y nos vemos en el anexo. Amigo. Qué buenos datos, boludo. ¿Qué le diga? 65 datos que sí valen la pena, boludo. Oye, amigo, épico. Me dieron ganas de volver a ver la película. Me dieron ganas de volver a ver Spider-Man, boludo. Qué piola.